La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro. Ya comienza, desde la casa, con Centro Urbano. Reportajes, Entrevistas, noticias y toda la información que a ti te interesa sobre arquitectura, construcción y sector inmobiliario. ¿Qué tal? Buenas tardes, es martes 5 p.m., martes de Centro Urbano Radio. Vamos a estar platicando de temas, ya saben, lo de siempre, temas de vivienda, de desarrollo inmobiliario, de ciudad un poquito, de hipotecas otro poquito, vaya, de muchos temas, pero además hoy tenemos un tema, la verdad, que les va a llamar mucho la atención y que tiene que ver con toda la gente que quiere seguirse capacitando para estas nuevas realidades urbanas, entender qué viene en tema de regulación, qué tiene que ver con la participación ciudadana, cómo se puede lograr que esta participación ciudadana sea positiva, sea algún factor que incida en una forma positiva en el desarrollo de la ciudad. Y Hanna, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Horacio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, platícanos, ¿qué tenemos? Pues el día de hoy tenemos a una super invitada, tenemos a la doctora Luis David, coordinadora general de la Alianza para la Regeneración Urbana, que va a estar platicando con nosotros. Y pues antes de que empiecen, ¿qué te parece? Invitamos al auditorio, a todos los que nos escuchan, a seguir, pues a ver nuestra transmisión en vivo por Radio Arquitectura. E igualmente, si tienen alguna duda o algún comentario para platicar con la doctora o con Horacio, pues no duden en dejarnos sus comentarios y en seguirnos en nuestro Twitter de Centro Urbano. Sí, por favor interactúen. Hoy vamos a estar platicando de temas de ciudad, de temas de capacitación para esta participación ciudadana. Entonces, redes sociales. También aprovecho para presentarles la cuenta de red social de la Alianza para la Regeneración Urbana, que es @aru. ORG. ARU-ORG. Y bueno, Luis David, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Oye, pues a ver, déjame poner un planteamiento para empezar, un saque. Vamos a sacar de media cancha. Las ciudades tienen un problema ahorita pues monstruoso, de que en este cambio de paradigmas donde nos estamos reinventando, nos estamos dando cuenta de que tenemos ciudades un poco inhóspitas, mal estructuradas, con malos servicios públicos, con mal transporte, vaya, hay muchos temas. Y en esta regeneración que hay que hacer de las ciudades, este planteamiento para llevarlas al futuro, tiene que ver ya con nuevos modelos de entender cómo puede y debe participar la sociedad. Y esto, sin embargo, no ha sido fácil. Pareciera que a veces hay un conflicto entre el gobierno con los empresarios con los vecinos con el gobierno, y así en un círculo vicioso que en nada ayuda y que provoca cosas pues muy lamentables cada vez que hay el análisis de temas urbanos. Entonces, partiendo de esta triste realidad urbana, partiendo de que hay esta tristeza de distorsión de la visión urbana, ¿qué es la Alianza para la Regeneración Urbana? ¿Qué objetivos tiene y quiénes la forman? Pues justamente la alianza es como para enfrentar ese tipo de problema, todos los problemas que enfrenta la ciudad, y especialmente esa falta de colaboración entre los diferentes actores que hacen la ciudad. Entonces la alianza es una iniciativa de la sociedad civil y de la iniciativa privada para aportar y generar de manera colaborativa soluciones de diferentes tipos, que son las soluciones que necesitan las ciudades. Entonces, como soluciones tanto para el problema de deterioro físico, como también problema entre los cuales está la infraestructura, pero también problemas sociales, ambientales, económicos. Y a lo que nos dedicamos es vincular a esos diferentes actores para que empiecen a hablar entre ellos. Los diferentes actores son los actores privados, como son los desarrolladores inmobiliarios, pero también son los actores públicos, las autoridades públicas, las organizaciones de la sociedad civil, como pueden ser las reuniones de vecinos, organizaciones de vecinos, y también la academia. Entonces, esos 4 sectores, la alianza a lo que se dedica es vincular a esos actores para que empiecen a entenderse, para que se dé una confianza entre esos diferentes actores, para que juntos, en territorios específicos, en barrios, en colonias que sí necesitan intervención para que se mejoren,
para que todos esos actores empiecen a hablar, a entenderse y a encontrar soluciones en conjunto. Ahora, platicábamos de estos actores que forman Laro, tenemos académicos muy destacados como Alfonso Iracheta. ¿Quién más está en este consejo que integra la Alianza? La Alianza fue fundada por 8 organizaciones que son especialistas en desarrollo inmobiliario y urbano. Entonces, empezamos nosotros primero a generar acuerdos entre personas muy diferentes, como dices. Entonces, tenemos las organizaciones que fundaron la Alianza son el Centro EURE del doctor Alfonso Iracheta, que trabajó muchísimo sobre el desarrollo urbano, es un experto en el tema. Están organizaciones de la sociedad civil como el Instituto Mexicano de la Competitividad, con Gabriela Alarcón, que era la directora de desarrollo urbano. Otra organización de la sociedad civil tenemos a la Fundación Tumacio, que se dedica a hacer desarrollo comunitario en los conjuntos de vivienda social abandonada, donde hay mucho abandono. Tenemos también empresas privadas como Provive, que se dedica a recuperar vivienda abandonada, y también Quiero Casa, que es otro desarrollador inmobiliario que tiene ganas de trabajar en conjunto con los vecinos y tener esa vinculación. Tenemos Centro Urbano, experto en la comunicación sobre el tema urbano. Comunica la ciudad también, y también tenemos a Softec, que es un experto que tiene mucha información sobre el mercado inmobiliario, que nos da mucho insight sobre todos esos temas de mercado inmobiliario en todo el país. Estoy olvidando a alguien más. Somos 8 organizaciones. Ahorita recapitulamos en todo caso para tomar un acordeón y ver si falta alguien. Pero el punto es que lo que se hace es intentar sumar voluntades y ponernos de acuerdo sobre una plataforma que tú te presentaron diciendo que eres doctora, pero eres doctora en urbanismo. Sí, sí, sí. O sea, sí. que el chiste de esto es meterle metodología y procesos, Ajá, sí. un soporte técnico a todos estos procesos ciudadanos de involucrarse con la gestión urbana, ¿no? Sí, claro, a eso nos dedicamos como los primeros tiempos, es decir, ¿cómo vamos a hacer? Porque a todos les decimos hay que hacer ciudad, hay que ser integral, hay que ser participativo. ¿Por dónde empezamos? ¿Y ¿no? qué es eso, no? ¿A qué nos referimos? ¿no? Sí, claro. Entonces, justamente, entre nosotros, esos diferentes tipos visiones que podíamos tener, entre nosotros definimos una metodología para realizar proyectos que nosotros llamamos regeneración urbana con participación social. Entonces ya tenemos definido como los pasos para hacer un diagnóstico integral, para identificar los actores que hay que invitar, cómo invitarlos a trabajar juntos. Entonces y empezamos esa metodología a implementarla en Tijuana. Y también tomamos como otras metodologías más específicas sobre el tema de participación, y a eso, por ejemplo, lo vamos a presentar a través del curso que vamos a lanzar con la Ibero al inicio de septiembre. Que es el segundo punto de la plática de hoy, que como parte de todo esto que está haciendo Laro, pues Laro está concentrando conocimiento, talento, y tiene necesariamente una vocación para transmitir ese conocimiento, necesariamente. Entonces, si el objetivo era impartir seminarios, talleres, cursos, de pronto con esto que está pasando en la ciudad, donde viene una nueva constitución, donde viene un nuevo plan general de desarrollo urbano, donde hay normas de vivienda, donde hay una serie de cosas que vienen, vemos a la ciudadanía preocupada, crispadona, ¿no? Es decir, y esa preocupación nos lleva a involucrarse en una participación que a veces es más aguerrida que efectiva. Sí. O sea, y en una participación ciudadana no se trata de salir a pelearse, sino de tratar a entender, negociar y mejorar. Yo creo que sería el objetivo. Sí. Y entonces con esto en mente, Luis, que además de todo, de ser doctora en urbanismo, es académica en la Iberoamericana, en la Universidad Iberoamericana, pues hiciste las alianzas y ahora la ARU debuta en sociedad con un supercurso, ¿no? Sí, estamos muy contentos de esta alianza que se dio con la Ibero de la Ciudad de México, y también lo vamos a hacer en la Ibero de Tijuana. Es un curso dedicado, enfocado a los profesionales del desarrollo inmobiliario, porque a lo largo de nuestra experiencia muchas veces me he encontrado con desarrolladores inmobiliarios que me decían, pero ¿cómo hacer ciudad? ¿Cómo hacemos ciudad? ¿no? Nosotros no sabemos trabajar a la escala de nuestro predio, sabemos hacer lo mejor que podemos a nuestra escala del predio, pero ¿cómo trabajamos a la escala del barrio? ¿Cómo impactamos positivamente sobre el barrio? Entonces, yo enseño sociología urbana en la Ibero, en la maestría de proyectos para el desarrollo urbano, que también es muy interesante porque intenta generar esa integralidad. Tenemos como diferentes visiones de economistas, ambientalistas, jurídicos y sociólogos. Pero entonces, en ese caso, lo que decidimos hacer con la Ibero es un curso de 2 días dedicado a esos profesionales del desarrollo inmobiliario que quieren saber cómo
primero quieren saber si se puede hablar con los vecinos, claro. y les vamos a decir que sí, explicar por qué, y después explicarles cómo se puede hacer. Entonces vamos a presentar diferentes herramientas, diferentes casos también de éxito para que un desarrollador inmobiliario que hoy en día está desarrollando un proyecto en donde sea, en la Ciudad de México, donde quiera, que está viendo que necesita tener una interacción con los vecinos o para prevenir conflictos o también para definir qué tipo de medida de mitigación puede implementar, porque es una obligación para el desarrollador inmobiliario mitigar los impactos que tiene en el barrio, pero ¿cómo lo va a definir? Si tiene que hacer una renovación de un parque o si tiene que dar un taller de capacitación a los vecinos. Entonces lo que decimos es que lo mejor es preguntar a los vecinos y eso tiene muchos impactos, tanto como para el desarrollador, beneficios, como para los vecinos también. Siempre abrir el diálogo, lo que empezamos a hacer nosotros adentro de la alianza, nos demostró que es muy, genera muchos conocimiento y aprendizaje y avanzamos mucho juntos, ¿no? Entonces, enseñar a los desarrolladores inmobiliarios cómo acercarse a los vecinos y generar acuerdos colaborativos. Entonces, sí, claro. a eso nos dedicamos. Conciliar intereses entre dos posiciones que ahorita parecieran encontradas. Es Exactamente. decir, no se puede negociar cuando el desarrollador llega con miedo y en lugar de acercarse mejor hace las cosas calladito para no hacer olas, y el vecino en lugar de ir a ver cómo se hace algo productivo se pelea. Entonces aquí lo ideal es decir, a ver, que la ARU se asume como un intermediario, pero un intermediario con sustento técnico y legal, porque la ventaja de ARU es que provee de la expertise con especialistas como Iracheta, como tú, como Gaby, donde son especialistas en los temas técnicos, porque el curso se llama, ahí les va, lo encuentran, por cierto, está el cartel en las redes sociales de la ARU, en las redes sociales de Centro Urbano y en las redes sociales de aquí de su servilleta, es técnicas de negociación entre vecinos y desarrolladores inmobiliarios. Y técnicas de negociaciones porque a fin de cuentas es lo que ahorita llamaría la atención, cómo mediar intereses, cómo mediar el problema. Sin embargo, esto va mucho más allá, es para que llegue el desarrollador y no se vaya con la finta, con el paradigma de que me deben querer porque vengo a traer desarrollo, y no es así. Habría que ver desde el punto de vista de los vecinos, ellos cómo entienden, cómo ven al de enfrente, ¿no? ¿Qué piensa el vecino cuando ve que se empieza a hacer un desarrollo de vivienda al lado de su casa? Habría que ver. ¿Y qué piensa el desarrollador cuando llega y ve al vecino? O sea, ninguno debiera ser per se enemigo del otro. No. Y además, si así lo asumen, pues qué mal negocio, porque al final van a tener que convivir a fuerza. Exacto. Sí, el reto es primero entenderse, ¿no? Entender cómo está pensando los vecinos, cómo está pensando el desarrollador inmobiliario, y de ahí poder como identificar intereses en común o problemáticas en común que entonces pueden ir definiendo las soluciones. Si se trata de quizás a través de las medidas de mitigación el desarrollador puede aportar una solución directamente a los vecinos, o los dos grupos juntos también pueden como acercarse a las autoridades públicas diciendo, nosotros tenemos ese acuerdo y sabemos que lo que se necesita es eso, ¿no? Pero también como que es mucho también un cambio conceptual de ver, como lo dices bien, como pensar que el conflicto, no temerle al conflicto o a la contradicción de visiones, ¿no? Entender como que sí, que hay diferentes intereses, hay diferentes historias, maneras de ver el desarrollo inmobiliario, pero el reto es hacer ciudad juntos, porque la vivimos juntos y, como dices, tenemos que convivir en el mismo. Lo que veo, ese curso es como para que el desarrollador inmobiliario se considere como un buen vecino. Cuando uno llega y compra y se instala en una casa, pues lo primero es ir a tocar la puerta de los vecinos y presentarse. Entonces, como con pasos simples así, se puede empezar y de ahí ir más allá, ¿no? Muy bien, pues esto va a ser el 7 y 8 de septiembre, ya les dije dónde está la información, en las cuentas de redes sociales de ARU, en la mía, en la de Centro Urbano. Y Hanna, tenemos noticias. Así es, vamos a hacer una pequeña pausa para ir a escuchar las noticias del día, ¿qué te parece? Me parece perfecto, vámonos. Estas son las noticias. El despacho de arquitectura liderado por Enrique Norten fue reconocido con el premio a la nueva mejor amenidad urbana, esto por el desarrollo del proyecto de la Biblioteca Pública de la calle 53 en Nueva York. El galardón fue otorgado por la Sociedad de Arte Municipal de Nueva York, con el cual el despacho suma 3 reconocimientos en el último mes. El arquitecto Alberto González Pozo
fue nombrado profesor distinguido por el Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana. El pasado 18 de junio, el arquitecto e investigador Edgar Tavares encabezó un recorrido por las calles de la colonia Cuauhtémoc, en el cual mostró la arquitectura de los edificios de la zona, muchos de ellos hogares de notables escritores mexicanos. Alumnos de la Universidad Iberoamericana presentaron el proyecto denominado Colectivo Reforma, el cual se trata de una propuesta de vivienda tipo mínima con servicios compartidos. Con el proyecto, los alumnos Ishtar Mondragón Rivera y Hugo García Osorio resultaron ganadores de un certamen realizado por la Casa de Estudios. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal abrió un proceso de consulta en torno al Programa General de Desarrollo Urbano. Con esta acción, los legisladores invitan a la ciudadanía a hacer llegar sus observaciones y propuestas para este programa e incluso abrirán el espacio para que los habitantes de la capital puedan participar en las audiencias que se realizarán del 5 al 7 de julio. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un punto de acuerdo a través del cual exhortarán al titular de SEDUBI, Felipe Gutiérrez, y a los 16 delegados a actualizar los programas delegacionales de desarrollo urbano. Rosario Robles Berlanga, titular de la SEDATU, encabezó la segunda sesión de la tercera reunión del panel de alto nivel para la implementación de la nueva agenda urbana, que se realizó en las oficinas de la ONU en Nueva York. En la sesión destacaron la importancia de la nueva agenda urbana, al considerar que el futuro de la humanidad consistirá en construir ciudades adecuadas para vivir. Informo para Centro Urbano Radio, Edgar Rosas. Si quieres más información, síguenos en @centrourbano y en centrourbano.com. ¿Ya conoces el portal de Centro Urbano? ¿Qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo. Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en esta industria. Dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. Descubre esto y más en centrourbano.com. ¿Sabías que de 100 albañiles, 47 no terminaron algún grado de estudios? Construyendo México Crecemos, IAP, institución encargada de brindar educación de calidad a trabajadores de la construcción, te invita a cambiar esta realidad. Si eres desarrollador inmobiliario, puedes tener un aula en tu obra y ofrecer educación básica y tecnológica a tus trabajadores. Únete en contra del rezago educativo en México. Para mayor información, márcanos al 6364-1736 o escríbenos a contacto@construyendoycreciendo.org. Listo, estamos de vuelta platicando de regeneración urbana y del curso que va a dar la Alianza para la Regeneración Urbana junto con la Universidad Iberoamericana el día 7 y 8 de septiembre. Es un curso para capacitar a los desarrolladores inmobiliarios en técnicas de negociación entre vecinos y desarrolladores inmobiliarios. Que además, aquí nos escucha mucha gente que son egresados de la Iberoamericana, tienen 30% de descuento si son egresados, aprovechen. Es un curso que vale la pena y es un tema de lo poco que ha habido en México, de lo nada que ha habido en México, para participación ciudadana en los procesos urbanos. Creo que es un muy buen primer paso del ARU para incursionar en esto. Y bueno, platicábamos que parte del tema de la regeneración urbana es que los vecinos están históricamente acostumbrados a que llegan los gobernantes o los empresarios y se habla, vamos a densificar, vamos a saturar, y siempre se quedan los vecinos con el dejo como de pensar, bueno, ¿y por qué no me toman en cuenta que van a densificar en mi calle o van a verticalizar en mi colonia, ¿no? O sea, es importante entender que las ciudades son como son. O sea, quien llega a desarrollar sobre algo que ya existe. Entonces tenemos que entender que no todo es desarrollo en terreno virgen, sino que hay veces que hay que llegar y, es más, arreglar los errores del pasado. Ciudades como la de México, que hemos visto que zonas que históricamente hace 200 años eran comerciales, su vocación ha cambiado a lo largo del tiempo. Y en una ciudad como esta, donde vemos que lugares donde era zona industrial hace apenas
50 años, a lo mejor ya no es lógico que haya esos terrenos destinados a industria y que hoy debieran convertirse en vivienda o en otra cosa. Eso también sirve a la regeneración urbana, ¿no? Claro, de hecho es como de ahí partió la idea de crear la Alianza para la Regeneración Urbana. En 2011 el CDSOL, el gobierno federal, había publicado ese estudio que demostró que las ciudades mexicanas estaban expandiéndose. El territorio creció mucho más que el número de población y lo que veíamos es que el modelo de crecimiento urbano era horizontal. Y entonces en ese entonces los desarrolladores inmobiliarios, muchos, pues trabajaban en terrenos vírgenes, como dices. Entonces, como ahí no había que negociar con nadie, nada más había que como construir. Ahora el reto, justamente desde los contornos de contención que se implementaron y la necesidad de construir en las ciudades, en los interiores de ciudades ya urbanizados, los desarrolladores inmobiliarios empiezan a decir, pero ¿cómo hacemos si ya tenemos infraestructura, pero a veces no adaptada, ya hay vecinos, a veces hay escuelas, pero no suficientemente? ¿Cómo construir en donde ya está construido? Y realmente es el reto al cual nos quisimos como enfrentar. Entonces, obvio, los vecinos tienen que tener una voz. El problema también es que los vecinos a veces no tienen forzosamente el conocimiento legal o urbano de entender por qué en su colonia se empiezan a tener o a encontrarse con una presión inmobiliaria. Entonces, hoy estamos proponiendo un curso para los desarrolladores inmobiliarios para que ellos mismos tienden la mano a los vecinos para ayudarlos, pero también como pronto haremos un curso para los vecinos para darles herramientas también, para que entiendan lo que está pasando y poder como establecer un diálogo constructivo con los desarrolladores inmobiliarios. Y hay otro tema, platicábamos también que esto es para decirle tanto al desarrollador como al vecino como a las autoridades que todos estos temas del urbanismo, que pareciera que hoy todos somos expertos en urbanismo, la realidad es que sí hay gente experta como tú, sí, como Iracheta, como varios, que sí son gente especializada en urbanismo en los temas técnicos, sí, porque platicábamos, ¿no?, que el urbanismo se puede referir a temas de matemática, de ingeniería, vaya, no es nomás de opinión, sí, no es de a mí me late que esto, sino hay cuestiones que responden a factores técnicos. Claro, exacto, eso es cierto, o sea, es chistoso ser urbanista realmente, porque es muy bueno porque uno puede establecer una discusión con cualquier persona, el taxista, el vendedor de tortilla, pero el problema es que el tema de la ciudad sí se necesita entender todo el tema del valor del terreno, de los predios, de la tierra, ¿no? El valor de la tierra, las dinámicas que impactan sobre ese valor, es fundamental entenderlo, ¿no? También como todo el tema de por qué hay zonas que son más atractivas para desarrollo comercial y otras que son más atractivas para desarrollo residencial, por qué la vivienda económica se va a la periferia y no en el centro, por qué cuando alrededor de un metrobús, una nueva línea de metrobús está como creciendo, por ejemplo, el valor inmobiliario y entonces el tipo de vivienda que se va a dar es de un cierto nivel. Todas esas dinámicas es muy importante entenderlas para saber dónde podemos como tener impacto, dónde podemos como, regular la situación, porque no solamente se trata de la ciudad que queremos, es que hay que entender las dinámicas reales o los conflictos de intereses que existen y que son económicos, pero también de normas. O sea, el tema de las normas ahora en la Ciudad de México, que estamos viendo toda la reforma de las diferentes leyes, constitución, programas, eso impacta de manera estructural las dinámicas de desarrollo urbano, pero ¿quién conoce la ley, el artículo no sé qué de la ley? O sea, hay que entender también eso y entender por qué ese artículo se ha votado y no otro. Por ejemplo, alrededor de los debates de la Constitución hubo como mucho debate sobre el tema de la captación de plusvalía. Pues ahí lo que nos dijimos en la alianza es que falta como conocimiento, entendimiento, claro, y es de nuestra responsabilidad de entablar ese diálogo para difundir ese conocimiento, para entender de qué estamos hablando, para que no sean como debates dogmáticos entre... Y para enriquecer el nivel del debate. Porque ves que el debate sobre posiciones encontradas, por ejemplo, con lo de la captación de plusvalías, había gente que las rechazaba, pero a priori, sin tomarse la molestia de entender qué significaba técnicamente, ¿no? Exactamente. O tampoco también entender como casos donde se han implementado y tuvieron como impactos interesantes y casos donde se implementó ese instrumento y hubo impactos negativos. Entonces, claro, también sí es como, realmente por eso también
la alianza es esa reunión de académicos y expertos que sí quieren como aportar ese conocimiento para, como lo dices muy bien, enriquecer el discurso, el diálogo y creemos mucho que como el miedo viene de la ignorancia, ¿no? Y si entonces aportamos información, ya se va a poder crear la confianza entre los vecinos, los desarrolladores inmobiliarios. Y quisiera como juntar una cosa en la cual pensaba cuando me hacía la pregunta. En la alianza lo que nos dimos cuenta es que los gobiernos, como lo dices, la temporalidad de los gobiernos es muy corta. O sea, estamos hablando de 3 años a veces, y 6 años, ¿no? ¿Quién tiene interés en el largo plazo? Porque el tema del desarrollo urbano de la ciudad es a largo plazo. El impacto que va a tener la futura línea de Metrobús va a tener un impacto en 10, 15 años. Sí, ¿no? claro. Y los que tienen interés en el largo plazo, los que piensan a largo plazo, son los ciudadanos de a pie, la gente que vive, los vecinos, y los desarrolladores inmobiliarios, la iniciativa privada, todos los empresarios. Entonces dijimos, los que tienen interés en el largo plazo son la iniciativa privada, la sociedad civil, hay que unirlos, hacer que se entiendan para después poder proponer propuestas a largo plazo, que es lo que necesitamos. Que es que has tocado un punto fundamental y es que aquí nos estamos peleando, socialmente, la sociedad nos estamos peleando por los temas de coyuntura. No hagan el segundo piso de Chapultepec, exacto, no hagan la rueda de la fortuna, pero no nos podemos a pensar, a ver, si hoy nos ponemos a planear la ciudad y la planeamos para atender las necesidades de hoy, están haciendo vieja. Hoy tendríamos que ponernos a pensar en cómo hacer la ciudad del futuro. Exacto. Y empezar desde ahorita a poner la base, ¿no? O sea, ¿cómo debiera ser la Ciudad de México del año 2050? Y el problema es que como contestar a esa pregunta es demasiado largo. La Ciudad de México, 24 millones de personas, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo que proponemos nosotros en la Alianza es trabajar al nivel de colonias, de barrio, ya lograr como acuerdos entre nosotros en un barrio y con el conocimiento científico de los académicos que nos van a explicar la ubicación de esa colonia o la relación de esa colonia con el resto de la ciudad. Es también un tema de articulación de escalas, que ahí sí es un tema técnico también, porque el vecino o el desarrollador inmobiliario tiene que entender que lo que está haciendo en un barrio tiene impacto sobre la dinámica del resto de la ciudad, ¿no? Entonces, como para poder bajar un poco y para bajar al terreno, digamos, y poder contestar a esta pregunta de ¿qué ciudad queremos en 20, 30 años? Pues empecemos a preguntarnos qué barrio queremos, en qué barrio queremos vivir y cuál va a ser la función de ese barrio dentro de toda la ciudad también. En la Ciudad de México es muy importante también considerar la dinámica o la relación entre lo que era el Distrito Federal y los municipios mexiquenses del Estado de México. Toda esa dinámica es fundamental también. No podemos pensar en las problemáticas de las delegaciones del DF sin pensar en lo que está pasando en el Estado de México, que una mayoría de personas trabajan allá y vienen a trabajar acá. Entonces, también frente a esa necesidad o esa existencia de tantas personas que están viviendo y trabajando en la ciudad, ¿cómo podríamos mejor organizar el territorio, ¿no? Y ahí todos tenemos que como pensar y aportar una solución, porque pues no se va a hacer si no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Muy bien. Bien, bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa para ir a escuchar otra información pues igual interesante. Vamos a escuchar el reportaje del porcentaje del PIB en el sector inmobiliario. Venga, venga. A continuación, escucha el reportaje desde la casa con Centro Urbano. El sector hipotecario mexicano cuenta con un gran potencial de crecimiento en los próximos años y la meta de los jugadores del sector es lograr que para el año 2025 esta industria represente el 20% del Producto Interno Bruto Nacional. A este objetivo se le ha denominado 2025. La intención, aseguran los promotores de esta idea, es aumentar la participación e igualar los niveles que ocupa el sector hipotecario en naciones con el mismo nivel de desarrollo que México. Tal es el caso de Chile, nación en donde a la fecha el sector hipotecario representa el 21.4% del PIB. En la región de América Latina, México se posiciona entre los países con el porcentaje del sector más alto respecto al PIB. En este rubro destaca Panamá, Costa Rica y Bolivia, con 20.7%, 15.9% y 11.1%. Cabe señalar que en México actualmente el sector hipotecario representa el 9.8% del PIB.
La Asociación de Bancos de México, en coordinación con Sociedad Hipotecaria Federal, han tomado la iniciativa de llevar a este sector a otro nivel. Los banqueros han puesto sobre la mesa este proyecto ambicioso de aumentar la penetración de las hipotecas. A esta iniciativa ya se han sumado los desarrolladores de vivienda, agrupados en la Canadevi. En palabras de Enrique Margain Pitman, coordinador del Comité de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos de México, desde ahora se ha comenzado a trabajar en el plan a seguir para lograr aumentar la penetración del sector hipotecario en el país. Una de las cosas que buscamos hacia el año 2025 es que el financiamiento represente, la cartera hipotecaria represente el 20% del Producto Interno Bruto. Esto lo estamos haciendo de alguna manera no solo la banca, sino con la SONAVI, Sociedad Hipotecaria. Estamos todos de alguna manera orientados a ver cuál es la ruta que se requiere hacer para llegar a ese objetivo. En lo referente, el especialista Eduardo Torres Villanueva considera que este objetivo es alcanzable. El director ejecutivo de la agencia de consultoría AI 360 destaca que en los últimos 15 años el sector ha tenido un incremento importante en relación al porcentaje del PIB. La cartera hipotecaria, la penetración que tiene la cartera hipotecaria en la economía, pues hoy ronda el 10% del PIB y ha tenido un crecimiento muy importante si lo vemos en los últimos 15 años, de 6.3% en el año 2000 a 10%. Sin embargo, pues la verdad es que eso es bastante bajo respecto al potencial que existe cuando nos comparamos con otros países. Veamos, por ejemplo, que pues en otros países como Suiza, la penetración del crédito hipotecario es del 140%, en Estados Unidos se acerca al 60%, en el Reino Unido se acerca al 70%, incluso en países de Latinoamérica con ingreso similar, como el de México, como Chile, es mucho mayor que en México. En Chile, por ejemplo, la penetración del crédito hipotecario a PIB es del 21%. El experto, exintegrante de la Comisión Nacional de Vivienda, señaló que el potencial del mercado hipotecario se aumenta al considerar que hay mercados que aún no son lo suficientemente atendidos, como es el de no afiliados y el segmento de la autoproducción de vivienda asistida. Existe en el mercado mexicano un potencial todavía muy importante de crecimiento. Hay segmentos que apenas empiezan a atenderse, por ejemplo, hablábamos hace un momento antes de empezar la reunión de mercados que aún no aparecen en el radar, pero que van a tener un enorme potencial, como el mercado de jubilados, de retirados y de la vivienda asistida. En términos generales, este plan pretende concebirse como un proyecto de largo plazo que impulsa al sector en beneficio de la industria y la ciudadanía. La intención es superar la idea de proyectos sexenales que llegan con cada nueva administración y consolidar así al sector hipotecario mexicano. Informó para Centro Urbano Radio, Edgar Rosas. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor de compras, en verde, desarrollos, decoración, ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. ¿Quieres recibir en tu celular las noticias más importantes de los sectores vivienda, inmobiliario, arquitectura, urbanismo y construcción? Centro Urbano tiene un nuevo servicio informativo para ti. Alertas de WhatsApp. Es muy fácil. Envíanos un mensaje vía WhatsApp al 55 60 24 02 67 y te agregaremos a nuestra comunidad de alertas. Este servicio no tiene costo y al momento empezarás a recibir la información más oportuna. ¡Suscríbete! Recuerda, 55 60 24 02 67. ¿Sabías que en México la mayoría de los habitantes no tiene más que la secundaria? Construyendo México Crecemos, IAP, institución encargada de brindar educación de calidad a trabajadores de la construcción, te invita a cambiar esta realidad. Conviértete en socio construyendo y con una aportación mensual tú puedes unirte en contra del rezago educativo en México. Para mayor información, márcanos al 6364 1736 o escríbenos a contacto@construyendoycreciendo.org.
Y estamos de vuelta, esto es Centro Urbano Radio, en Radio Arquitectura. Estamos platicando de regeneración urbana. Sí. Tema importante, porque Sí, cada después de... concepto. Es como cuando alguien tiene que llegar a pagar la cuenta después de la fiesta, ¿no? Que dejan todo el tiradero y ahora cómo arreglamos todo lo que pasó con las ciudades, ¿no? Ahí está. Es Exacto. la regeneración urbana que viene después de la degeneración urbana. Sí. Ya que logramos que nuestra ciudad extendiera, veía los datos de que en población crecimos, en lo que crecimos en población, la ciudad creció 6 veces en extensión territorial. Y eso pues obviamente tiene muchas implicaciones. Y si bien es cierto que necesitamos densificar, verticalizar, meter espacio público, o sea, ¿sabes qué pasa? Que pareciera que la Carta de Santa Claus ya está muy entendida, ¿no? Entre la nueva agenda urbana de México, lo de Hábitat 3, o sea, los buenos deseos urbanos ya los tenemos. Ahora, tú como especialista, ¿cómo está la brecha entre lo ideal, lo que tenemos y qué es lo que hay que hacer cosas puntuales que harías tú para cortar el tiempo que nos va a llevar a alcanzar esos ideales? Sí, exactamente. De ahí partimos también en la alianza de que diagnósticos tenemos miles. Sabemos lo que está pasando en las ciudades mexicanas, sabemos lo que deberíamos hacer, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no se está haciendo? ¿No? Entonces, yo tengo como una visión de ciencia política mucho del tema urbano, porque yo no soy arquitecta, soy de ciencia política justamente. Y lo que me digo, el tema es la implementación, cómo implementar las normas, cómo implementar los programas de desarrollo urbano que hasta la fecha se quedan en un cajón y ahí está el uso de suelo y el proyecto detonador que nunca se va a implementar. Entonces, la respuesta que en conjunto dimos todos los miembros de la alianza es que tenemos que enfocarnos en territorios. Nos enfocamos en territorios que necesitan intervención, barrios deteriorados, colonias deterioradas, y lo que tenemos que hacer es juntar a la gente, poner a los diferentes actores que pueden aportar una solución específica y juntarlos para que cada uno diga, no, yo soy de buena fe, yo quiero hacer algo para ese territorio y yo a mi escala puedo hacer eso. Entonces, no sé, una empresa privada decir, no, pues yo solito de mi parte. Por ejemplo, en Tijuana nos está ocurriendo, una empresa privada dice, no, pues desde hace 3 años nosotros financiamos talleres sociales para mejorar la organización comunitaria. Ah, bueno. Entonces después a la autoridad de gobierno, nosotros desde hace 3 años hacemos ese programa de mejora de carretera. Ah, entonces ¿cómo juntar todas esas buenas intenciones y buenas iniciativas para juntarlas? Entonces es lo que proponemos para generar como cambios efectivos, ¿no? Luis, ¿nos permites un segundo para ir a una llamada telefónica? Tenemos en la línea a Enrique Garza Treviño, que es director general de una de las desarrolladoras de vivienda más importantes del país, GP Vivienda. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues Enrique, pues platicando, tú estás, decía que eres una de las vivienderas más importantes del país. ¿Qué es lo que percibes en este momento que está pasando en el sector vivienda? Aún asumiendo que tú tienes una expertise en algunas zonas del país, pero ¿qué es lo que está pasando en este momento donde ha habido un cambio de políticas? Hemos apostado más por una política mucho más urbana, eso nos lleva a proyectos que en principio deben ser más verticales. ¿Qué está pasando en materia de vivienda? Yo podría comentar que la industria está evolucionando a modelos buscando mayor densificación y utilización de los espacios urbanos. Entonces, yo creo que es una evolución en particular en ciertos estados del país más que en otros, también por temas de idiosincrasia, etcétera. Y bueno, yo creo que estamos en una transición, Horacio, que en la medida que pueda ser paulatina, puede ser una transición que sea para el beneficio de las ciudades y de las familias que atendemos como industria, ¿no? De las familias mexicanas. ¿Tú percibes que para lo que es las empresas del sector, los que desarrollan vivienda o dan las hipotecas, está siendo fácil esta transición a proyectos de visión más urbana? ¿Crees que el ajuste está siendo lo suficientemente rápido y con la suficiente calidad? Porque yo percibo grupos muy interesantes como el de ustedes que se han dado un muy buen brinco para sumarse a esta nueva realidad, que creo que además es positiva. ¿Tú cómo percibes el entorno? Yo creo que el mismo mercado está observando que cada vez hay más
familias o parejas o jóvenes, etcétera. Y que bueno, yo creo que en la medida que la industria puede ofrecer una variedad mayor de productos, tanto verticales como no verticales, algunos muy urbanos, muy en el centro de las ciudades con mejores ubicaciones, a lo mejor con espacios más pequeños, otros un poco más retirados del centro, sobre todo en particular de las ciudades mayores del país, pero con a lo mejor un poco más de extensión de tierra, etcétera. El mismo mercado, de forma natural, creemos que pues tiene una gran variedad que poder escoger. Observamos que hay parejas jóvenes que buscan verticalidad y ubicación urbana, y unas que tienen algo de, empiezan a tener familia, probablemente se muden a una casa que les ofrezca pues, igual cercanía a colegios o espacios libres un poco más grandes. Ahora, la opinión nuestra es que en la medida que haya muchos productos o mayor variedad, el mercado se va madurando y al fin del día la oferta irá siguiendo lo que el mismo mercado pues demandando, ¿no? En mayor manera. Ahora, Enrique, tú hablas de una cosa muy importante que es atender la gran estructura de la demanda. No todas las familias son iguales, son convencionales, y no todas las familias quieren una vivienda en las afueras de la ciudad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otro tipo de necesidades como la vivienda en renta? ¿Qué está pasando? Yo creo que estamos en un inicio de lo que es también un inicio de otro fuente de negocio para la industria, por las características que estamos viendo en nuevas generaciones. Entonces yo creo que la vivienda en renta está iniciando para quedarse. Entonces va a ser otro mercado, ahorita apenas se está ofreciendo en algunas ciudades, pero yo creo que es también parte de la evolución que mencionaba yo al principio de la charla, que en otros países y en otras industrias muy maduras pues tienen un porcentaje de vivienda en renta dentro del universo total de la vivienda de los países pues en renta. Entonces yo sí creo que cada vez se va a ir dando en mayor medida, un poco independiente de las tasas de interés por la misma los mismos perfiles socioeconómicos y generaciones nuevas que se están incorporando al mercado. Muy bien. Enrique Garza Treviño, muchísimas gracias por tomar la llamada, te agradezco y espero verte pronto por acá en el estudio. No, encantado y muchas gracias. Está muy bien. Buen día. Un abrazo. Bueno, pues este fue el enlace telefónico con el ingeniero Enrique Garza Treviño, director general de GP Vivienda. Y ahora vamos a ir a un pequeño corte. No se despeguen, vamos a seguir platicando con la doctora Luis David. ¿Sabías que de 100 albañiles, 47 no terminaron algún grado de estudios? Construyendo México Crecemos, IAP, institución encargada de brindar educación de calidad a trabajadores de la construcción, te invita a cambiar esta realidad. Si eres desarrollador inmobiliario, puedes tener un aula en tu obra y ofrecer educación básica y tecnológica a tus trabajadores. Únete en contra del rezago educativo en México. Para mayor información, márcanos al 6364-1736 o escríbenos a contacto@construyendoycreciendo.org. ¿Ya conoces el portal de Centro Urbano? ¿Qué esperas? Entra y descubre las noticias más relevantes del sector vivienda, inmobiliario, construcción, arquitectura y urbanismo. Además, encuentra entrevistas exclusivas con representantes del sector, así como reportajes y colaboraciones de expertos en esta industria. Dentro del sitio tendrás acceso a todas nuestras publicaciones digitales. Descubre esto y más en centrourbano.com.
Ya estamos de regreso en Centro Urbano, ya saben, estamos en redes sociales, en las redes de Radio Arquitectura y en las de Centro Urbano y en la mía. Mi cuenta de Twitter es @Horacio_Urbano. Preguntas, díganos qué quieren, comenten quién quisieran que invitáramos a venir al programa, lo que sea. Y por lo pronto estamos platicando con Luis David de la Alianza para la Regeneración Urbana, precisamente de regeneración urbana, que decíamos que con la regeneración urbana pasa algo interesante, que es que suena tan evidente de qué se trata, que todo el mundo cree asumir que es regeneración urbana. Pero, por ejemplo, regeneración urbana, hablando, tú alguna vez en otra ocasión me decías que aparte de los proyectos que ya tiene la Alianza en Tijuana, donde en Tijuana están trabajando en proyectos de vivienda que fue abandonada y que al momento de ser rehabilitada tiene que recuperarse no la vivienda, sino el barrio, porque si no se va a repetir el fenómeno que provocó el abandono. Hay que revertir la causa social, más en ciudades como Tijuana, como Juárez, que tuvieron un problema terrible de muchas cosas, ¿no? De violencia, donde evidentemente revertir el problema del abandono tiene que ver con mucho más que darle una pintadita a la casa, ¿no? Exactamente. Eso se entiende y eso va funcionando muy bien. La ARU lo hace y lo hace ya con mucho éxito. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, ¿cómo debiéramos entender la regeneración urbana? ¿Dónde cabría la regeneración urbana? Yo creo que la regeneración urbana cabe para cualquier colonia que se podría calificar de desaprovechada, pero entonces, ¿qué significa desaprovechada? En general pueden ser como todas esas colonias que ya están urbanizadas y donde, por ejemplo, hay muchos baldíos o muchos edificios desocupados, o donde a veces, por ejemplo, es que hay dos casos, realmente yo creo que podemos como pensar. Los casos que son los barrios centrales, donde sí hay muchas actividades, tanto comercial como vivienda, donde hay esa mezcla. Y en ese tipo de colonias que, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México tenemos muchas colonias donde los edificios están subocupados, ¿no? Entonces podrían ser mejor ocupados, podrían recibir a más gente para poder vivir allá, para que la gente no tenga que vivir a lo lejos, ¿no? Entonces, en las colonias centrales, la regeneración urbana se trata de encontrar todas las soluciones de diferentes dimensiones, social, económica, física y ambiental, para realmente aprovechar lo mejor posible de esas centralidades para que la gente pueda vivir y trabajar en esas colonias. Las colonias periféricas, que están más en el Estado de México, pero también en la periferia del DF, ahí se caracterizan más por un uso predominante de vivienda, donde no hay todas las actividades profesionales, comerciales, de servicio que se necesitan, por lo cual la gente tiene que trasladarse por el centro. Entonces, la regeneración urbana en esas colonias periféricas de la Ciudad de México implicarían justamente recuperar todos esos espacios que no están aprovechados, entonces sí hay vivienda abandonada o edificios desocupados, y trabajar con la comunidad de actores sociales, privados, académicos y públicos para ver cómo se puede mejorar la movilidad allá o desarrollar espacios de trabajo, espacios culturales y todo eso. Entonces la regeneración urbana es volver una colonia desaprovechada en una colonia integral, es decir, que da todos los servicios, que tiene todos los usos que son necesarios al desarrollo personal de la gente que vive y trabaja en esas colonias. Y la regeneración urbana es importante porque los temas urbanos son integrales. Entonces, ahora que hablamos de los problemas urbanos más latentes, más evidentes, el tráfico y la contaminación. Pues evidentemente el tráfico y la contaminación tienen, entre otras cosas, que ver con el uso del automóvil. Y el uso del automóvil, la última vez que me asomé, todos los coches llevaban gente, lo que significa que los coches sirven para trasladar gente de un lugar a otro. Entonces, la premisa es, si acortáramos las distancias, se reduciría el uso del coche. Sí, así lo ponemos. El problema de la movilidad es moverse de un punto A al punto B. Podemos mejorar la movilidad, el transporte al punto A al punto B, pero lo que proponemos es acercar el punto A, que es la vivienda, al punto B, que es el trabajo. Hacer que que esos dos elementos se encuentren en una misma colonia integral. Y en el caso de la Ciudad de México, imagínense ustedes nada más la cantidad de hectáreas de suelo que hay en las 4 delegaciones centrales o en el puro centro histórico, en el centro histórico ya en su versión ampliada, donde hay un montón de terrenos subutilizados, que además son terrenos que para acabarla de amolar tienen toda la infraestructura urbana. Tienen cerca escuelas, tienen cerca lugares de trabajo, tienen cerca estaciones de metro, avenidas importantes, comercios, cines, tienen de todo y están subutilizados.
urbanizadas. Hay barrios que están muy poco poblados. Sí, y en esas colonias se están construyendo muchos centros comerciales y oficinas. Las oficinas están creciendo un montón, pero en esas colonias no se crea vivienda asequible. Todas las viviendas, el mínimo va a costar, si nos toca como suerte, 2 millones, pero 70% de los trabajadores de la Ciudad de México no pueden pagar una vivienda de 2 millones. Entonces, en esas colonias centrales donde se construye todas esas oficinas, se necesita vivienda asequible. ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Y al contrario, en las colonias periféricas donde sí hay vivienda asequible, no hay trabajo y no hay servicio. Entonces, esas son las dos cosas. Hanna, tenemos algo, ¿no? Tenemos entrevista. Ahora vamos a escuchar pues la entrevista que tenemos con Adolfo González, presidente de la ASOFOM. Adolfo González, presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, dijo que la Ley de Tecnología Financiera o FinTech permitirá dar mayor certidumbre a las instituciones y personas que necesiten un crédito. Estamos expectativos a lo que va a cambiar. Cuando digo la filosofía, hablo de prácticamente la forma de ver de negocio, para ver cómo se explota. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Temas más globales, donde quizás el tema de las fronteras deja de ser importante y bueno, pues tenemos que tenerlo regulado hasta donde se pueda. Actualmente, estas empresas que permiten el fondeo colectivo están valuadas en millones de dólares, pero operan en espacios que no están prohibidos por la ley, por lo que consideró que deben existir reglas claras para todos. Como 4 grandes rubros del tema fintech. Uno tiene que ver con hacer más sencillos los procesos, todo lo que tiene que ver con Big Data, toda la información que tenemos de nosotros o que está de nosotros en los mercados, nos puede ayudar a que sea muy fácil o que sea difícil el otorgar créditos. La tercera es todo lo que tiene que ver con identidad, todo lo que nos ayuda a saber quiénes somos nosotros, que no estamos enfrente de fraude. Y por último, todo lo que tiene que ver con monedas electrónicas. González dijo que el trabajo que realizan con diversas autoridades sobre el tema no es porque lo consideren una competencia desleal, sino para dar seguridad al mercado. Yo creo que tiene que ver con la seguridad de las personas. La competencia desleal es un tema muy complicado porque todos somos competidores y todos tenemos nuestras ventajas y nuestras desventajas. Una forma es cómo las planteemos al mercado y cómo las utilicemos estas tal cual. Lo que sí es cierto es que para la persona que va a usar los servicios financieros es sumamente importante estar seguro. Para terminar, dijo que sobre el tema de las hipotecas inversas aún no hay nada concreto, solo está en un proyecto, ya que por el tema de las tasas de interés es complicado que una SOFOM lo pueda otorgar. Informó para Centro Urbano Radio, Diego Rodríguez. Bien, seguimos platicando con Luis David y con esto y estamos ya en el cierre del programa. Entonces hay un tema importante, es el curso que se va a dar en la Universidad Iberoamericana sobre técnicas para negociación de vecinos con desarrolladores inmobiliarias. Es 7 y 8 de septiembre. Si quieren información para inscribirse, entren a las redes de la ARU, que es @ARU.org, o a Centro Urbano o a Horacio Urbano. Y el punto es, en una visión integral que estábamos viendo, ¿Cómo entender que todo tiene que partir de ponernos de acuerdo? Sí, es que como lograr la integralidad es lograr diferentes soluciones, solucionar diferentes problemáticas. Y uno, por más que sea abierto de mente, uno tiene su formación. Tú eres arquitecto, yo soy politóloga, socióloga, lo que sea. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo porque cada uno con su visión va a aportar la solución que se necesita en el territorio. Entonces, en la alianza lo que pensamos es, lo primero es, hay que ser integral, bueno, definimos qué es la integralidad, eso ya lo comentamos, pero ¿cómo lograrlo? Pues a través de la participación o la generación de acuerdos colaborativos, la colaboración. Entonces, el tema de la participación, uno todavía es de moda, pero no se entiende muy bien de qué se trata, sino solamente se trata de ponerse todos, gente diferente alrededor de la misma mesa,
entendernos y ver cómo podemos aportar cada uno nuestra solución. Sí, porque el tema que en esta moda y en este mundo tan politizado, hay veces que los políticos por cumplir con la sociedad, se vamos a abrir como ahora que volvieron a bajar a consulta el Plan General de Desarrollo Urbano, ¿no? No se trata de hacer consultas, se trata de hacer un procedimiento claro de participación ciudadana y con procedimientos, porque puede haber 50,000 consultas, si no hay un procedimiento no van a arrojar nada. Exacto, y es por eso que hacemos ese curso del 7 y 8 de septiembre en la Ibero, porque hay metodologías, hay técnicas de negociación o hay técnicas de participación, metodologías de participación. Lo primero que hay que hacer, o sea, lo que definimos es como una serie de etapas o de preguntas que un desarrollador se tiene que hacer. Y lo primero tiene que definir qué es lo que quiere, ¿no? Nada más quiere un acto de comunicación y hacer como bonito y aparecer en los medios de comunicación, decir, yo he consultado a los vecinos, eso es como el nivel 0 de la participación. Para que sea realmente beneficioso para todos la participación, uno tiene que ser un poquito más ambicioso y buscar, no solamente como consultar o comunicar, sino escuchar y generar acuerdos colaborativos. Y para eso hay técnicas. Por ejemplo, es chistoso si cada uno es vecino, ¿no? Cada uno vive en una vivienda y uno puede como participar a un consejo vecinal, uno se va a dar cuenta que es muy difícil escucharse. Nos reunimos 30 personas y siempre habrá un vecino que quiere hablar del problema que tiene enfrente de su casa y monopolizar el diálogo, ¿no? Y entonces todos dicen, no, pues si se trata de hacer ese foro donde nadie se va a escuchar y todos nos vamos a molestar, yo me ahorro el tiempo, ¿no? Pero lo que decimos y lo que queremos presentar en ese curso es que hay técnicas para que la gente se escuche, hay reglas básicas de cómo cada uno puede hablar nada más un minuto, ¿no? El hecho de tener un moderador que esté como reconocido por todos los participantes, una autoridad, y que entonces tenga la responsabilidad de cortar a la gente o obligar a que se escuchen, ¿no? Y después hay como otras técnicas, en vez de que, en términos de dinámicas, en vez de que tengamos 30 personas escuchando a una persona, un experto, más bien, ¿por qué no organizar como mesas de 7 personas, mesas de trabajo de 7 personas, como la técnica, por ejemplo, del Café Mundial, donde ponemos 7 a 10 personas dividimos esas 30 personas en grupos y ellos como empiezan a trabajar y se rotan entre ellos y de ahí hay recomendaciones que salen, priorización de problemáticas que aparecen y el moderador o el equipo moderador puede como hacer emerger problemáticas o ideas con las cuales todos están de acuerdo y ahí sí logramos un avance y logramos avanzar hacia acuerdos colaborativos y es lo que queremos enseñar en ese curso, de que sí se puede y ahí como son técnicas que vienen de la sociología, de la psicología, de muchas disciplinas que sí han trabajado sobre ese tema y sí mostraron resultados en muchos casos, ¿no? Entonces, eso puede aportar, esas herramientas pueden aportar un poco de esperanza y también de optimismo y demostrar que no tenemos que tener como todos la puerta cerrada y no querer hablar con el vecino porque el vecino nos va a molestar, ¿no? Sí se puede organizar muchas como técnicas dinámicas donde la gente se escucha y empiezan a decir, te reconozco, eres desarrollador inmobiliario, te acabo de entender y yo creo que como podríamos encontrar una solución, un acuerdo. Pero además hay una ventaja, mira, a veces el vecino no acaba de entender que el desarrollador inmobiliario está obligado a hacer las cosas bien, lo pueden obligar porque el desarrollador va a querer hacer un segundo proyecto y un tercero. Entonces el hecho de que vaya cumpliendo, entonces lo ideal es decir, a ver, vamos a pedir cosas sensatas para que vamos a hacer participación ciudadana, lo que tú decías. De todas formas tienen que aportar. Enterémonos en qué se aporta ese recurso, que se use bien y hay que aprender a exigir hasta la autoridad de repente, ¿no? Decir, exacto. A ver, tal es como cuando estaba el debate por los parquímetros. ¿Dónde se usa el recurso captado en los parquímetros? ¿En toda la ciudad o en el barrio donde se captó el dinero? ¿No? Sí, totalmente. Igual con muchos derechos de ese tipo. Entonces, en el momento que la ciudadanía empieza a cómo ejercer su derecho, a hacer más eficiente su ciudad, y empiece, ¿sabes qué pasa? A priorizar batallas, ¿no? O sea, ponernos de acuerdo que hay muchos temas por los que podríamos pelearnos en una ley de condominio. Con los vecinos podríamos pelearnos por muchas cosas. ¿Por qué mejor no elegir verdaderamente los temas que tienen que ver con el futuro del desarrollo, ¿no? Del inmueble? Sí, exactamente. No, totalmente eso. Y también yo creo que el reto es la transparencia. O sea, todos estamos hartos de la falta de transparencia, de que se hagan acuerdos así ocultos entre iniciativa privada y la autoridad pública.
para generar transparencia necesitamos justamente esas alianzas entre vecinos que sí están realmente comprometidos con su barrio y desarrolladores inmobiliarios que de verdad están comprometidos con tener un impacto positivo en el barrio en donde están trabajando. Y es cuestión de reunirnos, es que siempre también es una cuestión de encuentro. Sí hay gente que quieren de verdad construir la transparencia y que están dispuestos a dedicarle tiempo. Entonces, pues busquémoslos, ¿no? O sea, los desarrolladores tienen que buscar esos y los vecinos tienen que ir a buscar los desarrolladores que sí quieren hacer las cosas bien. Muy bien. Muy bien, pues ya estamos prácticamente terminando. Esto fue Centro Urbano Radio. Luis, David, muchas gracias por el tiempo. Seguramente estaremos aquí platicando nuevamente conforme se vaya acercando la fecha para el curso. Reiteramos la invitación, entren en las redes sociales de la ARU, a las de Centro Urbano, a la mía, para encontrar la información. Inscríbanse, es un buen primer intento de un grupo académico por involucrar a la sociedad con el desarrollo inmobiliario para construir mejor su entorno urbano. Hanna, pues ya estamos. Sí, ya estamos terminando. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Anu. Gracias, Urbano. Y nos vemos aquí, por favor, el próximo martes 5 de la tarde. Hasta luego. Escúchanos todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Síguenos también en Twitter para estar en contacto, @Centro Urbano. Desde la casa con Centro Urbano. La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro.